Hola, buenas tardes y bienvenidos a la clase de diseño a torsión. Bueno, hay ciertos casos en que pueden actuar en las vigas de hormigón armado solicitaciones de torsión. Estas, como ustedes saben, tienden a hacer girar al elemento con respecto a su eje longitudinal. En general, en elementos de hormigón armado, la torsión está acompañada de momentos flectores y esfuerzo de corte. Es muy raro que se presente sola, o sea, torsión pura. En el hormigón armado debemos distinguir dos tipos de solicitaciones debidas a torsión. Por un lado están las que llamamos torsión de equilibrio o torsión primaria. En este caso, la torsión es imprescindible para el equilibrio de la estructura y no es posible una reducción del valor del momento torsor. Tenemos aquí unos ejemplos de lo que sería la torsión primaria o de equilibrio. Fíjense, una losa en voladizo apoyada sobre una viga, aquí lo mismo. En estos dos casos tenemos que considerar la torsión obligadamente, debido a que si no lo hacemos la viga no resiste ese esfuerzo y el voladizo caería. Lo mismo sucede en este caso donde hay una viga en ménsula o voladizo también de viga, pero que tiene una carga excéntricamente aplicada con otra pequeña mensulita acá. O sea que hace girar a esta viga por efecto de la torsión. Si la viga esta no puede resistir torsión, el sistema colapsa. Entonces, todos estos casos son torsión primaria. Tenemos también por el otro lado lo que sería la torsión de compatibilidad o torsión secundaria. En este caso, la torsión no es imprescindible para el equilibrio de la estructura y la misma resulta de la compatibilidad de formaciones entre elementos. Fíjense acá en el esquema, tenemos una losa apoyada en dos vigas, sigue hacia otra viga más allá. ¿Y qué sucede? Debido a la compatibilidad de formaciones y que se hormigonó todo junto, o hay una rigidez al hormigonar aquí en este apoyo, la losa al deformarse arrastra en esa deformación a la viga que por lo tanto gira, tiene torsión. Pero esta torsión es secundaria, dado que si no la consideramos va a producirse una pérdida de rigidez, se puede fisurar aquí arriba y la viga está retoma su posición anterior, pero no hay ningún colapso de esta losa porque sigue apoyada en las dos vigas. Lo único que no se considera es la torsión. Podemos considerar la torsión también. En este caso el reglamento permite una reducción de los valores de los momentos torsores acompañados de la correspondiente redistribución de solicitaciones en toda la estructura. Es lo que sucedería según se ve en estos gráficos. Si nosotros tenemos una viga de borde rígida a la torsión, en el mismo caso anterior, acá lo que aparecería es un momento en el apoyo. Sin embargo, si nosotros decimos que no vamos a considerar, o sea, la hacemos flexible a la torsión, no la consideramos, ese momento desaparece o es muy pequeñito. Cuando se trata entonces de torsión de compatibilidad o secundaria, en general lo que hacemos es considerar rigidez torsional nula y despreciamos directamente la torsión. Por lo tanto, solo dimensionaremos a torsión en el caso de que ésta sea imprescindible para el equilibrio de la estructura, o sea, en los casos de torsión primaria. ¿Cómo se comportan los elementos de hormigón armado sometidos a torsión? Bueno, acá tenemos una viga en estado 1, o sea que todavía no se ha fisurado, rectangular, y al estar sometida a torsión lo que sucede es que se presentan tensiones tangenciales, o sea, la torsión produce lo que sería tensiones de corte también, y la sección gira un cierto ángulo phi. Las tensiones máximas se producen en el centro de los bordes, o sea, primero las máximas están en los bordes y luego en el centro de cada lado, con un valor que
Ustedes ya sabrán calcular de cuando vieron tensiones de torsión para secciones homogéneas y elásticas, que es la que está ahí. Para elementos de hormigón armado, cuando tenemos tensiones principales y grandes, ¿qué sucede? Que empiezan a aparecer las fisuras como siempre que tenemos estado 2 en el hormigón, o sea, con tensiones altas. Y fíjense cómo es el cuadro de tensiones principales o tensiones de tracción y compresión. Acá tenemos la de compresión, acá las de tracción, en la viga. También aparece el cuadro de fisuras que podemos ver abajo, o sea que las de tracción son normales, entonces a las fisuras vemos que aparecen fisuras en todas las caras de la viga o elemento. En este caso es un elemento sometido a torsión pura, no tiene otras solicitaciones. Se realizaron ensayos en barras de sección llena y también de sección hueca, con iguales dimensiones exteriores y con la misma armadura transversal y longitudinal. Lo que se comprobó en este caso es que luego de aparecer las fisuras en espiral originadas por la torsión, el comportamiento de la barra de sección maciza y el de la hueca eran aproximadamente iguales. Acá se puede ver un gráfico, momento torsor contra ángulo específico de torsión, o sea el giro. Fíjense que los valores se aproximan acá arriba en los casos de valores últimos y tenemos superposición de las líneas. De esto se desprende que luego de aparecer la fisuración, una sección maciza de hormigón armado se comporta como si fuera una sección hueca. Es por ello que podemos usar entonces para obtener las tensiones de torsión existentes en una viga de hormigón armado lo que se llama la analogía del tubo de pared delgada o sección hueca. Entonces tenemos aquí la figura que es un tubo de pared delgada sometido a torsión, el momento torsor es T, es una sección prismática hueca y fíjense que aparece dentro de las paredes del tubo un momento torsor T. Este momento torsor T entonces genera un esfuerzo rasante Q que está aquí en el medio del espesor de la pared y que es igual a tau tensión de corte generada por el espesor T. T es el espesor de estas paredes delgadas. Por equilibrio, el momento torsor externo tiene que ser igual a lo que sería el momento torsor interno, o sea, el generado por estas fuerzas Q. En cada una de estas fuerzas Q, por la distancia hasta el centro de esta viga, me produce un pequeño esfuerzo torsor que sumados los cuatro tenemos el que equilibra a todo el momento torsor de. Fíjense, 2Q por X0 por Y0 sobre 2 es cada una de estas fuercitas individuales por la distancia hasta este punto. Tenemos dos iguales, cada una en la cara vertical sería, y dos en la cara horizontal. Entonces, sumando todo esto, nos queda que el momento torsor va a ser igual a 2Q por X0 por Y0, donde X0 por Y0, si vemos acá, X0 e Y0 no es nada más que la sección rayada, o sea, la sección que está encerrada por lo que sería el flujo de corte. Llamamos A0 a esa sección. Despejando de allí la tensión de torsión o corte por torsión, resulta igual a T, momento torsor, dividido 2 A0T. T, acuérdense chicas, es el espesor, y A0 es la sección rayada, o sea, la sección que tiene el flujo de corte. Esta se conoce con el nombre de fórmula de Brett y nos permite hallar la tensión de torsión.
Ahora bien, cuando esta tensión principal de torsión alcance la resistencia máxima del hormigón a tracción, lo que va a pasar es que se alcanza el momento de fisuración de torsión T crítica. El tau crítico, la resistencia de tracción a torsión para el hormigón, se fija aproximadamente en 1/3 de la raíz de F'C. Esto sale de ensayos experimentales. Por lo tanto, si reemplazamos para hallar el valor de T crítico, momento torsor crítico, reemplazando por lo anterior, me va a quedar raíz de F'C sobre 3 por 2 a 0T. Las secciones rectangulares. Podemos aproximar tanto el área encerrada por el flujo de corte, que dijimos que se llama 0, y también el espesor T en función de lo que sería el área total de la sección y el perímetro de la sección, todo con respecto a la sección externa. ¿Qué tenemos así? Entonces A0 es 2/3 de ACP y T es 3/4 de ACP sobre PCP. Reemplazando en la fórmula del momento torsor crítico, estos valores recién hallados, que eran A0 y T, me queda esta fórmula, que es la que me permite estimar el momento torsor de fisuración para elementos de hormigón armado. Si bien ha sido deducida para secciones rectangulares, se puede utilizar para obtener la tensión crítica también en otras secciones, o sea que la podemos usar independientemente de la sección transversal con un error mínimo. Bueno, cuando se alcanza el T crítico del elemento, este se fisura, y acá pueden ver cómo es el patrón de la fisura. Son unas fisuras inclinadas con un ángulo θ, que aproximadamente es 45 grados, aunque no siempre. Ese valor depende de ciertas variables, ¿cierto? El tipo de carga, las luces, etc. Entonces tenemos una fisuración. Y tenemos también entre fisuras zonas que tienen bielas comprimidas del hormigón, como sucedía ya en corte, con la diferencia que aquí esto se produce en todas las caras. Son como unas espirales que abarcan todas las caras. Y acá está el gráfico T-Φ, o sea, momento torsor distorsión, que como ven es elástico, pero después se comporta en forma plástica. Para tener ahora la resistencia a la torsión de un elemento como una viga, lo que vamos a hacer es utilizar también aquí un modelo o analogía de un reticulado. Lo único que este es un reticulado espacial. En él vamos a tener cordones longitudinales traccionados ahora. Cordones longitudinales traccionados, diagonales de hormigón comprimidos, inclinadas el ángulo θ, y también montantes verticales formados por estribos. En el caso de torsión no usamos barras dobladas. A partir de allí, con estos esquemas que salen de esa analogía al reticulado espacial, podemos obtener las fuerzas que actúan en las armaduras y, por lo tanto, a partir de ellas, calcular la sección de armadura que vamos a necesitar para resistir el esfuerzo de torsión. Bueno, vemos, por ejemplo, la contribución de la resistencia a torsión de esta fuercita B4 que actúa en una de las paredes de ese reticulado viga, contribuye como SB4 por la distancia al centro, que es X0 sobre 2, si se fijan en el diagrama anterior, eso es T4, o sea, un cuarto de la tensión de torsión. Bueno, ¿cuánto vale B4? Lo podemos sacar de acá. Cada uno de estos son estribos. Cada estribo tiene una fuerza que es igual al área por la tensión, AT, que quiere decir área transversal, la armadura transversal, y F y B, la tensión a la que están sometidos los estribos, por esta parte de acá abajo, la longitud total de esta zona,
donde están las armaduras, que es donde está toda esta fisura, es I0 por cotangente de θ, donde θ es el ángulo de inclinación y 0 la altura total, y S es la separación entre armadura transversal, o sea, estribos. Por lo tanto, la relación I0 sobre cotangente de θ, I0 cotangente de θ sobre S, me da la cantidad de barras que hay ahí, o sea que esto es la fuerza en una barra por la cantidad de barras. Por la distancia hasta el centro de la viga me da el esfuerzo T4 en una de las paredes. Sumando las 4 paredes voy a obtener el esfuerzo torsor total, nominal Tn, momento torsor total. 4 veces lo que teníamos acá arriba. Bueno, acá aparece un 2, un 4 se simplifica y me queda esta expresión, aunque resultados experimentales nos indican que hay que reducir un poco la sección transversal para acercarse a los verdaderos valores de tensión o momentos torsores con un factor de 0,85. Entonces aplicamos el valor de 0,85 a la sección que colabora en el flujo de corte, que era la sección rayada en la figura, si recuerdan, y me queda esta fórmula entonces para el momento torsor nominal. Por otro lado, las diagonales comprimidas, acá tenemos el esfuerzo en una diagonal comprimida a partir del esfuerzo vertical V4 en la armadura, también generan fuerzas longitudinales de tracción. Efectivamente, acá vemos cómo V4 se descompone en esta inclinada y en esta horizontal, V4 cotangente de θ. Entonces, tenemos una fuerza en cada cara, sería delta N4, que es V4 por cotangente de θ. V4 habíamos sacado ya previamente, multiplicado a su vez por otra vez por cotangente de θ, me queda cotangente cuadrada de θ. Y si sumamos las 4 caras, porque la fórmula anterior era para una cara, tenemos la suma entonces de todas esas fuercitas longitudinales, me queda el delta N, reemplazando, teniendo en cuenta que una de las dimensiones x0 y la otra es y0, me va a quedar acá esta suma, y 2 veces x0 más y0 no es nada más que el perímetro del área encerrada por el flujo de corte, que se llama pH. Entonces, reemplazando por eso, tenemos esta formulita que me permite entonces hallar la fuerza longitudinal total. Para esta armadura longitudinal hay que colocar entonces una armadura que me resista la fuerza delta N. La armadura va a ser igual a la sección por la tensión, ¿no es cierto? Y acá L, el subíndice L solo indica longitudinal, y esta es la tensión de fluencia de la armadura. Por lo tanto, me queda que AL, el área de la armadura longitudinal, es igual a esto, donde hemos reemplazado, ¿cierto?, por delta N. Tenemos este valor. Vemos que depende del área transversal de la armadura longitudinal. En hormigón armado, la situación más usual es la en la que actúa simultáneamente tanto la torsión con la flexión y corte. Es muy raro encontrar estructuras de hormigón armado actuando solo a torsión pura. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas otras solicitaciones. Fíjense lo que sucede para tensiones de corte y torsión. Por ejemplo, si la sección fuera hueca, este es el flujo de las tensiones de torsión o los esfuerzos de torsión. Giran alrededor de este perímetro, de la zona externa. Y corte, como el corte es vertical, tenemos que actúan las dos en la misma dirección. En la sección maciza sucede lo mismo. La torsión sigue actuando en una zona cercana al perímetro externo y girando en una sola dirección. En cambio, el corte colabora a lo largo de toda la sección. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo combinamos los esfuerzos de corte, cuya tensión de corte se saca con esta fórmula que ya la habíamos visto cuando vimos el tema corte, y la tensión de torsión con la fórmula de Brett que la acabamos de ver ahora,
en esta clase. Si la sección fuera hueca, estas tensiones tenemos que sumarlas porque en una de las paredes se suman. Entonces, sumadas directamente cada una de ellas, me queda esta fórmula. Sin embargo, en sección maciza, la torsión se distribuye alrededor del perímetro, pero el corte lo soporta toda la sección transversal. Un mejor valor de la tensión máxima se obtiene ahora con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las tensiones, la de corte y la de torsión. Me da una mejor aproximación al valor real del tau máximo. Suma de torsión más corte. Vemos cómo hace entonces el reglamento para verificar la resistencia a torsión de una viga. Primero hay que recordar que tenemos que cumplir la ecuación general esta de que phi por el momento torsor nominal sea mayor o igual que el momento torsor último. O sea que la resistencia tiene que ser mayor que la demanda como siempre. TU es el momento torsor último producido por las cargas externas mayoradas. Phi, el factor de reducción de resistencia, que para torsión también se toma 0,75, igual que en corte. Y Tn, la resistencia nominal a torsión, que se calcula con la fórmula que habíamos visto antes. Al respecto, el momento torsor producido por carga externa tienen que ver un poquito cuando estudiaron torsión, cómo es que se calculan las solicitaciones de torsión en un elemento a partir de un esfuerzo de torsión actuante. Acá tenemos un poquito lo que es el A0H, el área sombreada, que ahora le llaman 0H el reglamento, que es la siguiente, ¿cierto? Vamos a considerar que va hasta el eje de la armadura transversal, o sea, sería el estribo, ese es el límite de la sección 0A a 0H. Si la sección es hueca, no hay ningún problema, sigue siendo la misma, porque en este caso el hueco se sigue contando. Si es una viga placa, actúa solo el nervio o podemos hacer colaborar también las alas. En ese caso hay que colocar armadura, pero teniendo en cuenta las siguientes dimensiones de cuánto puede ser el valor del ala, de cada ala. Tiene que ser 4HF, pero menor que H menos HF. Y les recuerdo entonces que va hasta el eje del estribo. Ahora, si el momento torsor es chico, chico nos quiere decir menor que el 25% del momento de fisuración, la torsión puede ser ignorada. En ese caso, no dimensionamos a torsión la viga. Entonces acá está la fórmula que se tiene que cumplir. TU sobre phi, o sea, TN si quieren, menor que 0,25 de lo que era el momento torsor de fisuración. Ahora, una vez superado ese límite, no queda otra que dimensionar el elemento a torsión, o sea, colocar las armaduras necesarias para que resista el momento torsor, además de otras solicitaciones si es que las hubiera. Igual que en corte tenemos, según el reglamento, algunas secciones críticas en las que deberíamos hallar torsión. El reglamento nos permite tomar la torsión TU a una distancia D desde el filo del apoyo o cara. O sea que nos podemos alejar un poquito hacia el interior de la viga, con lo cual, según el tipo de tensiones de torsión que existan en la viga, puede ser que disminuyamos o no el esfuerzo de torsión. Para evitar la falla por compresión en las diagonales del reticulado, al igual que en esfuerzo de corte, la máxima tensión tangencial no debe superar el valor que es el mismo ya usado para corte. Sigue siendo una tensión tangencial. Ahora, este es el límite. La armadura necesaria para resistir torsión la vamos a utilizar en una combinación de estribos verticales más barras longitudinales. Los estribos
los calculamos con la fórmula que ya vimos para estribos. Lo único que acá está despejada la sección de la fórmula y nos quedan todos los otros términos del otro lado, donde aparece también el ángulo phi, que habíamos dicho que está aproximadamente en el orden de 45 grados, pero puede llegar a variar entre 30 y 60 según el caso. Si tomamos 45 estamos bien. Sumando los estribos para torsión y corte, porque acuérdense que estamos ya con torsión más corte, acá tenemos para torsión, habíamos sacado seguramente alguno para corte, la armadura total transversal de la viga va a ser la suma de las dos secciones. Las necesarias para corte, que está aquí, ambas divididas por la separación para que nos den centímetro cuadrado por metro, y la de torsión también. Lo único que, como habíamos dicho, que el corte colabora en toda la superficie de la sección, pero la torsión solo trabaja en una de las caras, tenemos que poner el doble de armadura de torsión. Para prevenir fallas súbitas por tracción diagonal también se debe cumplir que exista una armadura mínima para estribos, que es la misma que habíamos puesto para corte. El valor es el mismo, pero ahora acuérdense que para hallar esa es la suma de las dos, de la de torsión y la de corte. Nuevamente 2 para la armadura de torsión. Y con una separación máxima de estribo para controlar la fisuración que no sea mayor que pH sobre 8, era el perímetro de la zona interna o rayada, y 30 centímetros, la que sea menor. Bueno, recuerden que también tenemos armadura longitudinal para resistir torsión, la hallamos con la fórmula también que habíamos visto ya, donde despejamos AL, la sección de armadura longitudinal, y nos queda también en función de cotangente cuadrada de phi, donde phi es el mismo que adoptamos para estribos. Acuérdense que según la recomendación de usar phi 45, este valor se hace igual a 1. Y acá vemos que aparecen las tensiones de fluencia de la armadura transversal y la tensión de fluencia de la armadura longitudinal, ambas para torsión. Pero como nosotros estamos usando un solo tipo de armadura, las dos no son nada más que la tensión de fluencia del acero, con lo cual estas dos también se eliminan y queda el valor 1. Bueno, nos pide un mínimo de armadura longitudinal para torsión, cuyo valor está aquí en la fórmula, y nos pide que este valor área de la armadura transversal sobre la separación sea por lo menos mayor o igual al concepto de BW sobre FI. Para las armaduras longitudinales, las barras se distribuyen en todo el perímetro de los estribos cerrados, o sea que no es que van abajo o arriba, sino que se distribuyen en todo el perímetro en forma uniforme, con una separación máxima entre las barras longitudinales de 30 centímetros, es lo que nos pide el reglamento. Ahora bien, una aclaración. Si nosotros tenemos vigas rectangulares con alturas hasta 40 o menor, esta separación se cumple con solo colocar armadura longitudinal en las 4 esquinas. Entonces muchas veces vamos a ver que no tiene una armadura en el centro, por ejemplo, no está distribuida en todo el perímetro. Pero para vigas bajas eso se puede hacer porque cumple la separación máxima. En cambio, vigas de más de 40 centímetros ya eso no pasa y tendríamos que poner armadura distribuida en todo el perímetro. El diámetro de las barras longitudinales tiene un límite que es la separación sobre 24 o 10 milímetros. Aquí hay algunos detalles de la armadura de torsión para que ustedes vean cómo se pone, pero en una viga rectangular. Entonces tenemos la armadura que son estribos y también las barras longitudinales. Todo esto es para torsión, pero ya puede estar combinada con las otras solicitaciones, flexión y corte, ¿cierto? Fíjense, cuando hay un confinamiento dado por la losa, el estribo se puede terminar con un gancho a 90 grados, o sea, cerrando así.
Pero cuando no hay confinamiento, o sea, esta viga estaría sola, el gancho tiene que ser a 135 grados. Acá pasa lo mismo. Y esto es cómo se colocaría la armadura a torsión en las alas para una viga placa o viga T. Lo que sí, siempre, entonces la recomendación es que el estribo sea estribo cerrado. No se pueden colocar estribos abiertos para torsión. Vemos un resumen del procedimiento para diseñar a torsión una viga. Recordando entonces todo lo que vimos hasta ahora. Y es lo que van a hacer después en los prácticos. Primero obtenemos las solicitaciones últimas MU, BU y TU junto con sus diagramas correspondientes. Acá nuevamente la recomendación es que repasen cómo es que se obtienen las solicitaciones de torsión, porque estuvimos viendo mucho últimamente lo que es momento y corte, pero tenemos distintos casos de esfuerzos de torsión. Por ejemplo, puede ser un momento torsor uniformemente distribuido a lo largo de una viga, puede ser un momento torsor puntual ubicado en un punto. Cada uno de ellos tiene una distribución distinta después de la solicitación de torsión a lo largo de la viga. Repasen un poquito esa parte. 2. Calculamos la sección necesaria de armadura a flexión. Ahí lo que se hace es se saca la sección necesaria, pero no se adoptan todavía las barras, porque después la vamos a combinar con torsión. El punto 3. Lo mismo, pero la sección necesaria de estribos por corte. Tampoco colocamos acá los estribos, sino que solo hallamos sección necesaria. En el punto 4 determinamos si la torsión puede o no ser despreciada. Acuérdense esa comparación entre el momento torsor y el torsor crítico. 5. Calculamos la sección necesaria de estribos por torsión ahora. Y en el punto 6 sí, ya sumamos la sección necesaria de estribos por corte y por torsión. Y luego con ello seleccionamos los estribos. Colocamos un solo tipo de estribo con una separación. Lo que sí, no se olviden de respetar las armaduras mínimas, las separaciones máximas según el reglamento y todas las verificaciones que tenemos que hacer. El siguiente paso sería hallar la sección de armadura longitudinal necesaria por torsión y luego proceder a sumar las áreas de armadura longitudinal por flexión y las de torsión. Tenemos en cuenta que los efectos de estas solicitaciones van a producir en las distintas caras del elemento, o sea, cómo vamos a distribuir estas armaduras, y luego seleccionamos las barras respetando los diámetros mínimos y la separación máxima, según el reglamento SIRSOC, que es lo que vimos antes. Y con eso tendríamos entonces diseñada a torsión una viga. Bueno, ponemos con eso punto final a la clase de diseño a torsión, la parte teórica. Muchas gracias por su atención.